Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a empezar con esta nueva materia de angelología. ¿Ven? Como su nombre lo dice, se refiere al estudio de los ángeles, ¿sí? Y que aquí dice el autor que es un tema con muchas implicaciones muy prácticas. Un historiador alemán, von Ranke, escribió que es imposible entender la historia de la humanidad sin entender la realidad de las fuerzas malignas. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar en el estudio. El punto 1 habla de la existencia de Satanás. Miren, Satanás es tan astuto que ha convencido al mundo entero de que él no existe. Y aquellos que no están convencidos de que él no existe, los ha convencido de que él es una especie de bufón, chistoso, payaso, algo benigno, que ni siquiera que es tan malo el infierno que es como una fiesta. Pero les puedo asegurar, hermanos, que ninguno de nosotros va a querer estar ahí. ¿Ven? Entonces tenemos que ser muy conscientes de la existencia de Satanás, cómo opera en nuestras vidas, cómo se mueve y estar atentos. Dice la palabra que el maligno, nuestro enemigo, nuestro adversario, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, a estar atentos, estar despiertos y a estar siempre con su mente puesta en las cosas del Señor. El punto 1 habla de la existencia de Satanás justamente y se refiere a Génesis 3.1. Génesis 3.1 dice en la versión de Reina Valera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí? Bueno, fíjense que un poquito más adelante en este texto aparece la primera mentira de la humanidad. Fíjense que dice en el 3.4, la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, en un tono de Dios te miente. Es la primera mentira. Cuando Eva escuchó estas palabras, nunca había escuchado una mentira. ¿Qué habrá pensado Eva sin conocer la mentira? Para ella fue imposible distinguir que algo podía no ser verdad. Entonces, dice aquí el texto que este texto no menciona a Satanás bajo este nombre. Sin embargo, en Apocalipsis 12 leemos que la serpiente es identificada con Satanás. Aquí el texto de Génesis 3, un animal llamado serpiente, se convierte en herramienta de Satanás. En Apocalipsis 12 lo llaman la serpiente antigua. ¿Sí? Si se acuerdan, alguna vez hemos estudiado el libro de Melquisedec, si se acuerdan, donde menciona que la serpiente la seduce a Eva. Es más, Eva hasta la tiene en brazos, la ve como un animal muy dócil, muy amable, muy benigno. Así se nos muestra el diablo muchas veces, como algo benigno, como algo que no puede ser malo, que de tan bueno que es, parece irreal. Esa es la mentira que Satanás presenta. Y si vamos a buscar en un segundito, acá lo tengo, la etimología de esta palabra, donde la llama serpiente, ¿sí? Serpiente, aquí está, utiliza una palabra hebrea, ya enseguida les voy a decir, ya viene diciendo, que es la palabra hebrea nakhash, que quiere decir serpiente, pero por su siseo, por su sonido que hace con la lengua. O sea que está hablando en esta palabra de un animal, ¿sí? Que sisea, que con su lengua hace siseo. Por eso lo llama serpiente, en otros lugares lo llama dragón, o sea, no es exactamente una serpiente como nosotros la conocemos. No especifica la Biblia exactamente cuál es, pero se identifica por su siseo, ¿sí? Por su lengua. Bueno, entonces, continuamos con el texto. En Job 1, 6 al 12, vamos a leer Job, los que tienen Biblia y me quieran seguir.
Job 1, del 6 al 12, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás como si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿No es cierto? Dice que este es uno de los acontecimientos más interesantes del Antiguo Testamento. Pero miren, nos enseña muchas cosas. Aquí habla de un varón recto, de un varón perfecto delante de Dios. ¿Y cuáles son las características de un varón recto y perfecto delante de Dios? Aquí lo explica muy bien, ¿no es cierto? Porque él dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? ¿Sí? Condiciones para ser un varón perfecto y recto: también una mujer, ¿no es cierto? Una mujer perfecta y recta delante de Dios, dice: temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Mm? Se aparta de mal por temor a Dios, para no ofender a Dios. Y después las condiciones que acompañan a un hombre o una mujer perfecta y recta, ¿no es cierto? Dice: no ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que él tiene. Bajo al trabajo de sus manos has dado bendición. Esas son las características que acompañan, o sea, la manera de vida que acompaña al varón recto y perfecto. Amén. Entonces, después cita a Mateo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11, y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie con piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Ven? Aquí Mateo usa la palabra diablo. La existencia de Satanás es tomada por sentada en la Biblia. Él tiene varios nombres, como por ejemplo Satanás, diablo, serpiente. Sin embargo, mucha gente hoy en día no cree en la existencia de Satanás. La Biblia, por otro lado, no deja sombra de duda de que Satanás existe. No solo no deja sombra de dudas de que existe, sino que es nuestro adversario, que es el tentador, que es nuestro perseguidor, que es el que planea todas las vicisitudes que pasan en nuestra vida. ¿Bien? ¿Cuál es el fin? Dice la palabra de Dios que Satanás vino a robar, matar y destruir, y ese es el fin que él tiene en nuestra vida: intentar engañarnos, desviarnos para matar, robar y destruir. El testimonio del Antiguo Testamento dice: 7 de los 39 libros del Antiguo Testamento hablan de la existencia de Satanás.
Génesis 1, Crónica, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel y Zacarías. El libro de Daniel no habla explícitamente de Satanás, pero hay referencias indirectas en cuanto a su existencia. ¿Bien? Dios, vamos a ver entonces. El testimonio en el Antiguo Testamento, dijimos, ¿no? Que 7 de los 39 libros hablan de la existencia. Génesis, Primera Crónicas, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel y Zacarías. Y el libro de Daniel, que no lo menciona por nombre, pero habla de su existencia. Entonces, el punto B es el testimonio de Satanás en el Nuevo Testamento. Y dos hechos nos llaman la atención. La existencia de Satanás es mencionada por todos los autores del Nuevo Testamento. La existencia de Satanás es mencionada por el mismo Señor Jesucristo. Él mantenía una conversación con él en el desierto. Lo acabamos de leer, la tentación del desierto. En el capítulo 16 de Mateo, Jesucristo identifica a Satanás detrás de las declaraciones de Pedro. Posiblemente a raíz de este acontecimiento, Jesucristo enseñó a sus discípulos la historia de la tentación en el desierto. Amén. En el capítulo 16 de Mateo, dice algo muy, muy claro, ¿no es cierto? Porque fíjense en la contraposición, que es lo que nos pasa a muchos a los cristianos. En el 16, ¿no es cierto? En el 16:15, poquito antes, le dice a sus discípulos, ¿y vosotros quiénes decís que sois? Y respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. O sea, en este momento Pedro tiene revelación, recibe revelación de Dios, de quién es Jesús. Ahora, un poquito más adelante, ¿cierto? En el mismo 16, en el 23, no mucho más adelante, vamos a leer en el 22, Jesús les está diciendo lo que les va a acontecer, que tiene que ir a Jerusalén y que va a ser muerto, entregado a los judíos. Y entonces, en el 22, entonces Pedro dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, momentos antes, Pedro tiene revelación y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Luego lo está prácticamente regañando, porque aquí la palabra que usa es que lo está reconviniendo, o sea, está prácticamente regañándole, diciéndole que no puede hacer eso, que no va a ir a Jerusalén para que le pase todo esto. Y Jesús reconoce. Ahora, ¿quién le está dando la revelación a Pedro? Dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. O sea, vio el corazón de Pedro y quien le estaba hablando ahora era el diablo. Minutos antes le habló Dios, minutos después le habla el diablo. ¿No han notado eso en nuestra vida muchas veces? Que somos un poco como Pedros, todos nosotros. De golpe estamos en plena comunión con el Espíritu Santo y minutos después estamos realizando actividades en el mundo totalmente apartados de Él, obedeciendo al príncipe de este mundo. Este es un ejemplo clarísimo de también cómo afecta a nosotros mismos el diablo en nuestra vida. Cómo Dios quiere afectar nuestra vida desde el punto de vista de darnos revelación y estar en comunión con nosotros, y cómo nosotros poco después nos apartamos totalmente de Él, apartamos nuestra mente y toda nuestra consideración de Él. Amén. Entonces, bueno, entonces, no solo nos muestra este capítulo la verdad de la existencia de Satanás, sino también cómo obra en la vida de alguien. Cómo obró en ese momento en la vida de Pedro, pasándolo
de un lado de la luz a un lado de la oscuridad de un momento a otro. Así obra el diablo en la vida de los creyentes. El diablo existe y está siempre atento a tratar de utilizarnos para sus fines, porque lo que hacía con Pedro justamente era tratar de utilizarlo para sus fines, que de convencer a Jesús que no hiciera el sacrificio para el cual se había encarnado, había venido a la tierra. Amén. Después dicen más referencias. Vamos a leer algunas referencias adicionales. Mateo 13. Mateo 13, 39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. O sea, menciona al diablo directamente, ¿no? Como que él es el que sembró la cizaña. Como trató de hacer con Pedro ahí, sembrar la cizaña. Lucas 10:18. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí lo menciona con el nombre de Satanás, cayendo del cielo a la tierra, cuando fue expulsado del cielo. Lucas 11:18 dice, y también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera los demonios. Aquí menciona, ellos dijeron Belcebú, y él les contestó con el nombre de Satanás. El texto dice, negando la existencia de Satanás como persona o atribuyendo su actividad simplemente a un principio maligno, tiene graves consecuencias. Por ejemplo, para la cristología. Si Jesucristo no sufrió la tentación desde fuera, entonces la tentación vino desde su interior, lo cual significa que Jesucristo no era sin pecado. ¿Sí? O sea, nuestra tentación puede venir del exterior o del interior porque tenemos la raíz adámica, pecadora, pero de Jesucristo no podía venir nada de su interior porque no tenía esa raíz pecadora. Punto 2. Vamos a hablar de la personalidad de Satanás. Satanás, al igual que Cristo, el Espíritu Santo y Dios, que son una persona, tres en uno, Satanás también es una persona, también tiene personalidad y puede ser fácilmente reconocido, entiendan esto, puede ser fácilmente reconocido cuando estamos entrenados, o sea, cuando hemos estudiado, cuando lo conocemos. ¿Sí? Entonces dice el punto A, tiene las características de una persona y nos remite a Apocalipsis 12, del 7 al 12. ¿Sí? Del 7 al 12 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Miren, aquí lo menciona como dragón, pero vamos a ver algo interesante, a ver qué palabra está utilizando para traducir dragón. Este es el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que contra el dragón, así que aquí va a usar un término griego y utiliza el término dracón, D-R-A-K-O-N, dracón, que quiere decir tipo fabuloso de serpiente, tanto que se supone que fascinaba. O sea, dragón, el término dragón que se usa aquí es como decir más que una serpiente, es una serpiente fabulosa que fascinaba. Así que finalmente en el fondo es la serpiente, pero fabulosa. Amén. Vamos a seguir con nuestro texto entonces. Y dice, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios,
y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de sus hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Son muy importantes estas palabras para entender la obra del diablo. Aquí fíjense cómo lo menciona. Clarito, clarito. ¿Sí? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, para que no haya ninguna duda. El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Y cuál es su función? Engaña al mundo entero. Engañar, para que se desvíen los caminos de las personas. Pero también algo dice muy importante, que por la autoridad de Cristo ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora ya no tenemos al acusador en nuestras vidas, tenemos el Espíritu Santo. De todas maneras, el diablo está buscando que nosotros pequemos, nos desviemos para acusarnos y poder llegar a generar algo en nuestras vidas. El tema es, él no puede obrar en nuestra vida, está echado fuera de nuestras vidas porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, desde afuera genera circunstancias para que nosotros caigamos, pequemos, genera la tentación. Pero ya no desde adentro, sino desde afuera. Entendamos eso. El diablo está afuera y usa a sus hijos y las circunstancias para traernos tribulación, para causarnos problemas, para tratar de que tropecemos y elijamos incorrectamente, ¿no? Y así poder acusarnos. ¿Amén? Bueno, dice aquí el texto, es un pasaje importante en cuanto a la personalidad de Satanás. El dragón es otro nombre de Satanás. Cuando hablamos de Satanás como persona, quiere decir, él no es un principio de las tinieblas o una fuerza impersonal. Satanás tiene las características de una persona, voluntad, capacidad intelectual y emociones. O sea, es muy inteligente, odia, está muy en contra nuestra en sus sentimientos, nos odia con todo su ser, pero tiene voluntad y tiene capacidad intelectual, es muy inteligente, mucho más que nosotros. Así que no querramos nosotros tentar al diablo, jugar con el diablo, porque en su capacidad intelectual es superior a nosotros. Solo el Espíritu Santo nos puede proteger de sus artimañas, ¿sí? De sus trampas. Amén. Punto 1, capacidad intelectual. ¿Cuál es su capacidad intelectual? Vamos a buscarlo un poquito. En Apocalipsis, el que leímos recién, 12, del 9 al 12, ahí dice que engaña al mundo entero. O sea que tiene la capacidad de engañar. Efesios 6:11, ese sí no lo leímos, vamos a ir a Efesios 6:11, dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que estas acechanzas nos están dando la idea que él puede hablar, puede comunicarse con nosotros, ¿sí? Ya sea directamente o utilizando cualquier otro elemento, como por ejemplo uno de sus hijos, como pasó con Pedro en el versículo que leímos antes. Satanás habló a Jesús a través de Pedro. Le hablaba a Jesús a través de Pedro. Y Jesús, en su conocimiento, se dio cuenta y lo regañó, lo echó fuera. ¿Ven? Corintios, 2 de Corintios 11:3, 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, aquí no solo es más sutil, no solo habla de que nos engaña, habla de que nuestros sentidos pueden ser extraviados.
nuestros sentidos. El diablo actúa a través de nuestras sensaciones. No se olviden nunca de eso, ¿eh? Controlar las sensaciones que recibimos, porque el diablo también actúa a través de nuestras sensaciones. ¿Sí? Y lo que él quiere hacer es extraviarnos de la obediencia, hacernos desobedecer. Y aquí está hablando de hacernos desobedecer con engaño, algo que parezca que viene de Dios, pero finalmente solo nos desvía de la sincera fidelidad a Cristo. Mateo 4:6 le dijo a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea que aquí nos muestra que él puede hablar, puede comunicarse con un ser humano. En este caso Jesús estaba encarnado en un ser humano y se comunicó con él. O sea, puede comunicarse con nosotros. Mucha gente puede ser engañada y confundir la voz del Espíritu con esta voz que el diablo también puede usar. Amén. Vamos al punto 2. Dice que tiene voluntad. Isaías 14, 12, 14. Isaías 14, del 12 al 14 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces dice, aquí es llamado lucero. Algunas traducciones ponen Lucifer. Manifiesta su voluntad claramente, quiere asaltar el trono de Dios. ¿Sí? O sea, quiere tomar el trono de Dios, pero por asalto. Ahora, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Miren, esto es importante para entender todo aquel que no ha aceptado a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo en tu vida, ¿no es cierto? Dice que están en el lazo del diablo y están cautivos a voluntad de él. O sea, todo aquel que no ha conocido a Cristo vive en la voluntad del diablo, cautivo de la voluntad del diablo. O sea, puede ser utilizado por el diablo en cualquier momento. Por eso muchas veces la gente que nos rodea, que no conoce a Cristo, vamos muy bien, nos llevamos muy bien, somos muy amigos y de golpe se manifiesta, se da vuelta y se vuelve como un león hambriento sobre de ti. ¿Ven? Porque están cautivos a la voluntad de él. Y el diablo también engaña, los oculta para utilizarlos en nuestra contra en el momento más oportuno. ¿Para qué? Para desviarnos de nuestro camino. Amén. Punto 3 dice que Satanás tiene emociones. En Apocalipsis 12:17, a ver, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ellas, los que guardamos los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, se llenó de ira, significa, es una emoción la ira, o sea, tiene emociones, malas, pero tiene emociones al fin. Pero fíjense en lo importante de este texto que acabamos de leer. ¿Quién es la mujer? La mujer es la iglesia, somos nosotros, todos nosotros, somos la esposa de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice que está haciendo el diablo contra la mujer, contra la iglesia? Haciendo guerra al resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son el resto de la descendencia de esta mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, su iglesia, cada uno de nosotros.
O sea, ¿qué siente el diablo por cada persona que acepta a Cristo y se convierte? Ira. ¿Mm? Yo les diría contraposición antes de que conociéramos a Cristo. ¿Qué había del diablo hacia nosotros? Indiferencia. No le importaba. Estábamos muertos y íbamos a ir a parar a su reino. O sea, vamos a hacerle compañía, primero en el infierno y después en el lago de fuego por toda la eternidad. Entonces, ¿qué siente el diablo por alguien que no ha aceptado a Cristo? Indiferencia. No le importa. Solo en algún momento, si le conviene utilizarlo para algún fin, para hacer tropezar algún, los va a utilizar. Pero fuera de eso es pura indiferencia. ¿Mm? Muchos creen que si adoran al diablo y le sirven, el diablo los va a ayudar a tener una buena vida en esta tierra. Pero el diablo por ello no entienden que solo siente indiferencia. No les importa en lo más mínimo. Pero ¿qué pasa con nosotros que recibimos el Espíritu Santo? ¿Qué siente por nosotros? Ira, odio. O sea, no sé ustedes alguna vez han estado muy enojados con alguien, contra alguien tan enojado que no se pueden controlar. Eso es lo que siente el diablo. Amén. Y eso, la ira es una emoción. 4. Es tratado como una persona moralmente responsable. Mateo 25:41. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Mm? Entonces dice, queda claro de este pequeño estudio que Satanás tiene todas las características de una persona. ¿Mm? ¿No es cierto? Amén. Bueno, punto B, vamos a pasar al punto B. No veo preguntas, seguimos entonces. Segunda Tesalonicenses 2:9. Esto va a ser para demostrar que hace las obras de una persona, ¿sí? Que actúa como una persona. Segunda Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Mm? O sea, este va a ser el inicuo, el anticristo, que va a obrar por Satanás, ¿no es cierto? Que va a ser Satanás mismo y que dice que puede hacer las obras de una persona, hacer milagros, ¿no es cierto? Y también hacer otro tipo de señales, prodigios mentirosos. ¿Mm? Mateo 4 nos habla, bueno, no vamos a leer todo el capítulo 4 de Mateos, que ya lo leímos al principio, ¿no es cierto? Que habla de la tentación en el desierto contra Jesús. Y dice, él puede tentar, trató de tentarlo 3 veces a Jesús. 3 veces intentó seducirlo y tentar. Después viene segunda de Corintios 4:4, dice que en los cuales el Dios de este siglo, el entendimiento cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿m? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. Dice, él ciega el entendimiento, Dios de este siglo, es el Dios de esta tierra, el príncipe de las tinieblas, es otro nombre para Satanás. Satanás tiene ahora todavía bastante influencia y poder. Una de sus maneras preferidas de cegar el entendimiento es con dinero, poder y sexo. ¿Sí? O sea, entretener. Bueno, ahora tiene algo mucho más nuevo que este texto y es el teléfono celular, teléfono inteligente. Amén. Punto C. Tiene nombres personales. Hay por lo menos 12 nombres o títulos de Satanás que nos indican su personalidad. Uno es diablo, el que causa confusión. Satanás, que quiere decir el adversario. Lucifer, el portador de la luz. Belcebú, que es señor de las moscas. O sea, el señor de la putrefacción. Las moscas van donde hay carne, podrida carne, ya va a perder. Belial, que quiere decir inútil.
el maligno, también se lo menciona en 1 de Juan 5:19. Amén. Aquí siguen más, dice, el tentador, en 1 Tesalonicenses 3:5. El príncipe de este mundo, Juan 12:31. El Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. El príncipe de los demonios, Mateo 9:34. El que acusa a los hermanos, Apocalipsis 12:10. Yo ya les he enviado a todos este texto, ya lo tienen para poder leer estos versículos luego, ¿no? Y aquí terminamos con este tema. Vamos a pasar al punto 3, hablar de la naturaleza de Satanás. Sigo sin ver preguntas, así que seguimos adelante. Amén. Les recuerdo a los que entraron más tarde que los micrófonos están cerrados, cualquier pregunta a través de el texto. ¿Sí? Amén. Dice, no es fácil sistematizar todo el material que la Biblia contiene en cuanto a la naturaleza de Satanás. Sin embargo, podemos hacer 3 afirmaciones. Vamos a hacer 3 afirmaciones. A. Satanás es un ser creado. Ezequiel 28:15 dice, vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? O sea que desde que fue creado hasta que se halló maldad en él, fue perfecto en todos sus caminos. Y dice, Satanás fue creado, por lo tanto, no es infinito, no es omnipresente, omnisciente ni omnipotente. Es muy improbable que Satanás en alguna ocasión se preocupe personalmente por nosotros. Para esto tiene a sus demonios. No puede hacer nada aparte del permiso de Dios. Por lo tanto, los creyentes pueden resistirle, según Santiago 4:7. Satanás sabe mucho, pero no todo. No sabe más que Dios. Y algo importante para saber Satanás, muchas veces los he repetido, vamos a volverlo a mencionar, Satanás no es omnisciente. Al no ser omnisciente, no puede leer nuestros pensamientos. ¿Sí? Él puede estar vigilándonos, tener demonios específicamente asignados a nosotros para que tomen nota de todo lo que hacemos, decimos o miramos. Pero no puede leer nuestros pensamientos. Así que si quieren tener secretos con Dios, guárdenlos en su mente y en su corazón, donde Dios sí tiene acceso y el diablo no tiene acceso. Y tenga muy claro que todo lo que salga de su boca ya está en conocimiento de Satanás. Pero todo lo que no se ha dicho está guardado secretamente entre nosotros y Dios. Amén. Punto B. Satanás es un ser espiritual. Efesios 6, 11 y 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, acuérdense esto, las armas, es un ser espiritual, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que sus armas son carnales. O sea, él solo puede utilizar contra nosotros armas carnales. Como tenemos el Espíritu Santo, no puede tomar nuestra mente y hacernos pensar algo, o hacernos decir algo en su lugar, como le pasó a Pedro, ¿no es cierto? Por eso ya no tiene armas espirituales contra nosotros, solo tiene armas carnales, materiales. Él tiene que usar el mundo que nos rodea
ya sea personas, elementos, situaciones, en nuestra contra. Puede usar personas que nos vengan como Pedro a decir cosas que vienen directamente de él, y muchas de las que nos digan van a parecer muy santas, muy de Dios, pero no vienen de Dios. Las circunstancias, nuestros trabajos, nuestras herramientas, las cosas que utilizamos, todas esas cosas materiales que utilizamos en nuestro diario vivir, eso sí puede ser utilizado por Satanás en nuestra contra. Así, hermanos, que estar siempre listos, orados, para que Satanás no pueda usar esas cosas en nuestra contra, porque siempre tiene que tener el permiso de Dios. Fíjense en la primera etapa de Job, que Dios solo le dio permiso para tocar las cosas de Job. Le mató a los hijos, le rompió sus casas, cosechas, le mató a todo su ganado, pero a él no lo pudo tocar, Dios no le había dado permiso. O sea que las armas fueron carnales, no espirituales. Y dice, nuestro enemigo es un ángel, por lo tanto es un espíritu, o sea, es un ser no corpóreo. Es un ser espiritual. Dice, Satanás es un ser celestial. ¿Por qué celestial? Porque él tiene acceso al cielo. Él es originalmente uno de los querubines, Ezequiel 28:14. Sin embargo, su destino es el infierno, la Gehenna, la Gehenna, o Gehenna. Bueno, entonces como él no tiene un cuerpo como el nuestro, tiene acceso al cielo. Nosotros con nuestro cuerpo no podemos acceder al cielo. Cristo en su cuerpo glorificado puede acceder al cielo. Él no hubiera podido llegar al cielo donde está ahora sentado a la diestra de Dios Padre si no hubiera recibido un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado que pueda estar en presencia de Dios. Pero el diablo, al ser un espíritu, puede estar en presencia de Dios. No tiene estas limitaciones. Amén. Entonces ahora vamos a ver el punto D. No veo preguntas. Seguimos. Satanás y sus rasgos personales. Dice, él es homicida en Juan 8:44. Él es mentiroso también en Juan 8:44. Vamos a ver qué dice Juan 8:44. Dice Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, él es homicida y es mentiroso. Después dice el otro punto, él peca desde el principio, primera de Juan 3:8. 3:8 dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Entonces, él peca desde el principio. Él es el acusador de los creyentes, Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, él es el acusador. Y después dice, él es nuestro adversario, primera de Pedro 5:8, la cita que le mencioné hace un rato. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ven? Entonces, aquí termina el tema de la naturaleza de Satanás y empieza el punto 3, Ezequiel 28 y la doctrina de Satanás. Ahora vamos a tratar un tema muy filosófico, que es el origen del mal que hay en el mundo, de dónde vienen las guerras,
Son preguntas que todo el mundo tiene. Por regla general, los filósofos han intentado resolver el problema de dos maneras. El mal reside en el hombre mismo, el mal existe por culpa del hombre, el hombre escoge lo que es malo. Pues ahora vamos a ver las diferentes interpretaciones de Ezequiel 28. El contenido de Ezequiel 28, del 1 al 9, vamos a leerlo, si le parece rápidamente. Vamos, palabra de Dios. Ezequiel 28, hay que leer un poquito porque hay que leer del 1 al 19. Del 1 al 19, y dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata y en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de las riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy tu Dios, tú hombre eres y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Entonces dice aquí el texto, es confirmado por varios versículos de la Biblia. Es altamente probable que este pasaje se refiere a la caída de Satanás. Y por lo tanto nos da algunos detalles que no se encuentran tan explícitamente en otros pasajes. Principalmente existen dos interpretaciones en el ámbito protestante. La primera, descripción de un rey de Tiro como personaje histórico. Los que defienden esta postura tienen que entender muchos detalles de estos versículos de forma parabólica. Este rey sería Itobal II, rey de Tiro en los tiempos de Ezequiel. La otra interpretación
a la cual seguimos, aclara el autor, dice, es una descripción que habla de la caída de Satanás, aunque al mismo tiempo puede contener referencias y datos históricos del rey de Tiro. Sobre todo en los versículos 11 al 16 se refiere a Satanás. No es extraño en la Biblia, que acontecimientos o personajes seculares sirven para ilustrar una verdad espiritual. Amén hasta aquí. Punto B. Argumentos para la interpretación tipológica. El método descrito, interpretación tipológica, es muy común en la profecía bíblica. Un personaje histórico es introducido y luego se hace una aplicación espiritual tipo-antitipo. En las profecías mesiánicas podemos distinguir tres tipos de profecías. ¿Ven? Profecías directas. El autor mira directamente a Jesucristo. Ejemplo, el Salmo 110. Luego lo leen, por favor. Profecías indirectas. El autor escribe sobre el Señor sin especificar si se trata del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ejemplo, el Salmo 102. El Señor establece su reino después de haber venido a la tierra. Esto solo puede referirse al Hijo. Y ahora profecías tipológicas. El autor tiene en la mente un personaje histórico, pero el alcance de la profecía va más allá del ámbito personal del personaje histórico. Ejemplo, Salmo 40 del 6 al 8. Vamos a leerlo, Salmo 40 del 6 al 8. Y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Salmo del 6 al 8. Aquí lo leímos. Y dice, aquí tenemos un salmo de David. Sin embargo, Hebreos 10, 5, 7 refiere este salmo al Mesías. A ver, Hebreos 10, 5 al 7, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Se refiere, ahí dice, refiere este salmo al Mesías. Explicación. David es un tipo, ejemplo del Señor Jesucristo. Después tiene el Salmo 40, 1.5 se refiere a David, 6.8 se refiere al Mesías, 9 se refiere otra vez a David. Amén. Por lo tanto, no es inusual que en Ezequiel 28 ocurra lo mismo. El trasfondo de la tipología es el control de Dios sobre la historia. Ahora vamos a Ezequiel 28, 11 al 16. Ezequiel 28 del 11. Del 11 al 16, dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice aquí, contiene elementos que no pueden referirse a un ser humano. 12. Eras el sello de la perfección. Imposible que esto se refiera a un personaje humano. 13. En Edén estuviste. El rey de Tiro no estuvo en el Edén. Sin embargo, Satanás sí, con forma de serpiente. Perfecto eras. No es posible decirlo de un ser humano. De todos modos, no se puede referir a una persona como el rey de Tiro. Por ejemplo, en el versículo 2. El rey de Tiro era una persona orgullosa. Entonces, la Biblia nos representa a Satanás a través de otra persona o ser creado. La serpiente, por ejemplo, nos representa a Satanás a través de la serpiente en Génesis y Apocalipsis. A través de Pedro lo representa en Mateo 16:23, ya lo leímos, y como el dragón en Apocalipsis 2:12:3. Para más argumentos bíblicos, lo de Ezequiel 28 describe. Lo podemos encontrar en otros lugares. Por ejemplo, Ezequiel 28 nos habla de la caída de Satanás de hace tiempo. En Génesis 3 la caída de Satanás ya había ocurrido. Ezequiel 28:17 habla del orgullo de Satanás como causa de su caída. Primera de Timoteo 3:6 relaciona la causa de la caída de Satanás con su orgullo. En el capítulo 28 concuerda con doctrinas que en otros lugares también se relacionan con la caída de Satanás. Amén. ¿Ninguna duda hasta aquí? No veo que haya habido preguntas. Vamos a comenzar con el punto 4. Dice, la creación, el carácter y la autoridad de Satanás. La creación de Satanás. En Ezequiel 28, 3 y 15, Satanás es su ser creado y por lo tanto limitado. Esto termina el argumento del dualismo. No existe una fuerza del mal que está a la par con Dios. Dios creó a Lucifer, pero no al diablo. Lucifer llegó a ser el diablo. Punto B, el carácter de Satanás. Satanás era un querubín, ya lo leímos anteriormente. Satanás es un ángel de gran hermosura y poder. No hay que imaginarse a Satanás como el representado en los cuadros de Albrecht Dürer. Por ejemplo, una cabra fea con cabeza de cerdo buey. Los versículos 12 y 13 hablan de la hermosura de su apariencia. Versículo 13 habla de 10 piedras preciosas. La Septuaginta, en este pasaje, incluso menciona 12 piedras. Posiblemente la Septuaginta está aquí más cerca del texto original. Si realmente Satanás tenía 12 piedras preciosas, ¿es posible que él tenía funciones sacerdotales? Tan alto era su rango. Posiblemente a través de él el resto de los ángeles rindieron culto a Dios. Posiblemente a través de él Dios habló a los ángeles. En el versículo 14 habla de el santo monte de Dios. Es el lugar donde Dios ejerce su dominio sobre los pueblos de la tierra. Satanás tenía el poder de la muerte, Hebreos 2:14. Por eso Pablo habla de entregar a alguien a Satanás, 1 Corintios 5:5, lo que puede significar hasta muerte física. Amén. Vamos a entrar al punto 5, la naturaleza de los pecados de Satanás. ¿En qué precisamente consistió el pecado de Satanás? Isaías 14 es un texto que nos ayuda a dilucidar, aquí dice decidir, pero más bien a dilucidar esta pregunta. Entonces dice, Isaías 14 y la doctrina de Satanás. Otra vez aquí tenemos un pasaje tipológico. Lo mismo que decíamos de Ezequiel 28, se aplica a este pasaje también. Lo que el pasaje enseña es confirmado en otros lugares. Sin embargo, Isaías 14
nos da algunos detalles que profundizan la doctrina bíblica sobre Satanás. Las razones para considerar este pasaje como un pasaje que habla de la caída de Satanás son las siguientes. Las razones para considerar Ezequiel 28 como un pasaje que habla de Satanás. El contenido de algunos versículos difícilmente se puede referir a una persona humana. Es posible que esto se pueda referir al rey de Babilonia, incluso tomando en cuenta que aquí tenemos un lenguaje poético. Es frecuente en las partes proféticas de la Biblia usar un personaje histórico para hacer una aplicación profética. Satanás habla en ocasiones a través de otros seres o personas. Ver, por más detalles, ver arriba. Hay que volver para atrás por más detalles. Ahora viene el punto B, el pecado de Satanás. La escena descrita en Isaías 14 tiene su trasfondo en la caída de Babilonia en conexión con la derrota de Satanás. El versículo 12 habla de la caída de Lucero o Lucifer, ¿sí? Algunas traducciones tienen la palabra Lucifer, que en latín quiere decir el que lleva la luz. Aquí tenemos la descripción de un ser majestuoso. Versículo 13. Nos indica la razón para la caída de Satanás. Una de las características de su pecado era su orgullo y sus deseos de usurpar cada vez más el lugar que pertenece a Dios. 13 versículos 13 y 14. Hay un progreso en las aspiraciones de Satanás. El primero es: subiré al cielo. Satanás quiere morar donde mora Dios, en la misma casa de Dios, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Satanás quiere tener el control inmediato de los ángeles. Él era el jefe de los ángeles, pero solamente Dios reina sobre ellos. Dice: levanté mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás quiere formar parte del gobierno de Dios. ¿Sí? Los Salmos 82:1 y 89:5 al 7. Hablan del hecho de que Dios está reinando en medio de los ángeles. En medio, Satanás quiere sentarse al lado de Dios para gobernar, pero todavía no le es suficiente. Dice: sobre las alturas del monte, sobre las alturas de las nubes subiré. Quiere asumir la gloria de Dios. Seré semejante al Altísimo. Es el deseo de ser como Dios. Génesis 3 es como un eco de este pecado de Satanás. Es una de las aspiraciones del ser humano a ser como Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. Vamos a leer, Segunda Tesalonicenses 2:4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Y Daniel 11:36, vamos a leer por primera vez a Daniel 11:36, dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbercerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada su ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, estos son reflejos de este deseo humano. El deseo de ser como Dios no se inventó en el paraíso, sino ya era el deseo de Satanás de antes. O sea, Satanás solo lo insertó en el paraíso, lo inyectó en Adán, ¿sí? El ser humano no tenía aspiraciones de ser como Dios, no quería ser como Dios. Esto es algo que metió Satanás. Cuando el ser humano quiere controlar y decidir sus propios asuntos, tenemos el eco de este pecado de Satanás. ¿Amén? ¿Se entiende hasta aquí? ¿No hay preguntas? Punto C.
dice la naturaleza del pecado de Satanás. La esencia de su pecado es el deseo de usurpar el lugar de Dios. La naturaleza de este deseo es la incredulidad. Satanás no aceptó la verdad de Dios. No hubo Biblia, pero la verdad estaba presente. La raíz de la rebelión es la incredulidad. El resto de los pecados son consecuencia de la incredulidad. Juan define, por lo tanto, el pecado como incredulidad en Juan 16:9. Vamos a leer a Juan. Juan 16:9 dice: de pecado por cuanto no crees en mí. El pecado de la incredulidad es el principio de todos los demás pecados. El pecado de Satanás es, teológicamente, es incredulidad. Psicológicamente, orgullo. Y técnicamente, independencia de Dios. Pero el técnicamente independencia de Dios se queda corto porque técnicamente él quería ser como Dios, quería usurpar el trono de Dios. ¿Ven? Gloria a Dios. Bueno, aquí terminamos este tema. Vamos a entrar en el punto 5, las huellas de Satanás en el Antiguo Testamento. Pero como ya casi es la hora, lo vamos a dejar para continuar el próximo miércoles. Así que nuestra clase de hoy va a llegar hasta aquí, ¿sí? En unos momentos nos despedimos en oración. En un momento.